saudita con varios componentes. Entonces vemos que China tiene dentro de su territorio unas tensiones territoriales muy fuertes en la región de Xinjiang y en la región de Tíbet. La del Tíbet porque todos sabemos que se apropiaron a la brava de esa región y ahí tienen sus dificultades con los vecinos nepalíes y con los mismos tibetanos. Y en Xinjiang porque es una zona de mayoría musulmana que está prácticamente comunicada con Europa y con Asia Central. Y porque en la región también tiene límites con Pakistán, que es un país musulmán de amplia incidencia geopolítica, tanto en el Asia como en el mundo, ya que a pesar de sus problemas internos tiene las armas atómicas y dentro de su territorio comulgan y conviven muchas ramificaciones de los extremistas islámicos de ISIS, Al-Qaeda, sunitas sobre todo. Y además porque tiene un río, un chorro, una fuente de dinero que le llega a menudo desde Arabia Saudita, que lo ha tenido como su proxy en el centro asiático, en el sur asiático y con tendencia a ganar el espacio geopolítico de la tendencia de crecimiento islámico en el mundo. Hay problemas de reclamaciones territoriales señaladas aquí, sobre todo en la región de Pradesh y en la región que todos conocemos del problema con Taiwán. Y tiene unas cadenas de islas que se le constituyen en el problema geopolítico y es la gran ambición china en este momento. Ahí está el secreto de la gran pelea por Taiwán y de lo que quiere China para salir a conquistar no solamente el Océano Pacífico, sino el Océano Índico y llegar abajo hasta las costas occidentales de Australia y tener, si miramos el mapa totalmente, una costa enfrentada entre Madagascar, que es la joya de la corona del África o la África meridional, con Australia. Y China lo que aspira es a quedarse con todo eso porque hay riquezas y hay control de los mares y sobre todo que en toda esta región asiática se mueve el 60% del comercio del mundo. Entonces tienen que controlarlo. ¿Cuál otro es el plan estratégico? Pues los corredores comerciales, y para eso han reconstruido o reideado o replanteado y le han invertido 1 tonelada de dinero a la nueva ruta de la seda, que no es una sola línea, sino que son varias y todas van confluyendo hasta ir rodeando el continente euroasiático, es decir, aplicar la teoría del señor Mackinder. Y tienen unas reclamaciones, es porque tal vez ustedes recuerdan que China cuando comenzó su expansión, pues se encuentra con este obstáculo de las 2 cadenas de islas que ahí están, son islas japonesas, en este caso las más extremas son Marianas de Estados Unidos y Guam de Estados Unidos. Y aquí las internas pues son islas japonesas, islas filipinas e islas de los demás países del sudeste asiático. ¿Cuál es el problema? Que al existir todas estas islas que no son chinas, entonces el mar meridional de China se les convierte, a pesar de ser semejante monstruo económico y militar que está creciendo, se le quedaron aquí encerrados, porque las demás islas les tienen controlado el paso y Estados Unidos ejerce un control geopolítico desde comienzos del siglo XX, muy arraigado después de la Segunda Guerra Mundial, con las operaciones que hizo el general MacArthur después de que Japón bombardeara a Pearl Harbor. Entonces, se convirtió que este mar es muy pequeño para ellos porque tiene que compartirlo con los demás países y de frente, como todo sátrapa, todo delincuente con poder, de una vez vinieron y se apropiaron de unas islas, por aquí más o menos en este sector, que eran unos cayos que estaban hasta ahora sobresaliendo. Los terminaron de construir de manera artificial e instalaron una especie de portaaviones y bases navales que no están dentro del territorio que le correspondería a China, pero por medio de la presión y la amenaza se quieren robar todo este territorio y quitarles mar territorial a los países que son vecinos. Entonces, esa es la primera reflexión que queremos hacerles para que todos nos concentremos. Si eso lo están haciendo con el vecindario, con el que históricamente han tenido unos límites
no definidos por el derecho internacional, pero por las buenas costumbres y quieren a la brava robarse el mar, robarse los recursos y salir de ese encierro, que es lo que más les interesa, salir de ese encierro a como dé lugar. Entonces, por ahora, el único paso que tienen para salir hacia el Océano Índico es por el estrecho de Malaca, pero han hecho muchos intentos por construir un canal aquí en este sector y sin embargo, la presión de Estados Unidos y las exigencias que les ponen los malayos, los de Malasia, no les permite hacerlo, siguen insistiendo. Entonces, ¿cómo lo han hecho? Han pensado, como pensaría el oficial de artillería, botar la granada adelante de sus tropas para atacar la retaguardia estratégica del adversario, golpearlo y ablandarlo. Y entonces han venido construyendo una cantidad de puertos y de infraestructura portuaria a lo largo de la ruta marítima que la llaman el Colas y se extiende hasta el oriente del África y todo el sur de Europa occidental con el fin de lograr lo que dijo Mackinder, quien controle el Medio Oriente y alrededores en un espacio eh, geopolítico, va a controlar el resto de la gran isla, que es la Eurasia y el África. O sea, vamos para la segunda reflexión. Si ellos están en ese propósito de controlar toda Eurasia y África, pues seríamos muy ingenuos los latinoamericanos en pensar que el siguiente paso no somos nosotros. Máxime que si uno lee documentos claves programáticos como el Plan Estratégico China 2050, potencia mundial en tecnología y potencia mundial del comercio, entiende perfectamente a qué le apuntan, porque combinan la teoría geopolítica de Mahan, que hablaba de 5 puntos claves: tener una flota marina comercial muy fuerte, tener una flota naval militar muy fuerte, tener puertos controlados a donde llegar muy fuertes, manejar el máximo volumen del comercio mundial muy fuerte y apropiarse de cuanto elemento encuentren en el mar, asumiendo que ya ejercieron soberanía. Eso fue más o menos las 5 conclusiones que sacó Mahan para haber construido la teoría geopolítica del mar, y eso lo está aplicando China progresivamente. Además, todos sabemos que aquí en la parte norte de Rusia está el Ártico, que el casquete polar se está descomponiendo y que ya China le ha invertido una buena cantidad de dinero pensando en reducir la distancia y controlar no solo las riquezas del Polo Norte, que son muchísimas, hidrocarburos y otros minerales, sino también el control del mar y de los puertos que pueden ir surgiendo con fines comerciales, industriales y militares en esa zona norte del Ártico. Entonces, todo esto para decirles como tercera reflexión es que Latinoamérica nos quedamos de la historia como hemos estado quedados siempre, nos quedamos de la visión de lo que viene para el futuro por estar agarrados entre mal llamadas izquierdas y derechas y entre políticos de un lado y del otro, y fuera de eso, con una tendencia a no integrarnos como continente, sino cada quien por su lado. Sigamos con el tema. Ahora vemos aquí a grandes rasgos cuáles son los componentes geopolíticos en este momento de China. Probablemente sean más, pero pues los invitamos a ustedes a que miremos algunos y nos entendamos en lo que queremos graficar hoy y compartir. Es que hay un poder económico muy fuerte y China lo está haciendo y paralelamente ha fortalecido su poder nuclear, pero no aparece ante el mundo como una, se sabe que es una potencia nuclear, pero no como una amenaza nuclear, como si lo exterioriza Rusia. Entonces vemos que hay una estrategia muy bien montada, porque en apariencia es como un montaje de una diplomacia económica, una diplomacia del miedo, una diplomacia de que yo estoy, no meto con ustedes, pero tampoco se metan conmigo, una mentalidad altisonante en todos los foros internacionales, una inclinación a que con ese poder económico y ese poder nuclear se puede sabotear todo lo que sea defensa de la democracia como la vemos en Occidente y defensa de lo que ellos llaman la multipolaridad desde la óptica de que, en segunda medida, no se puede negar ni opacar que hay una creciente industria militar
en China y que con esa industria militar utiliza a su proxy, que es Corea del Norte, y no nos podemos llamar engaños, ni en este auditorio ni en ningún otro. Corea del Norte hace lo que China le manda y China hace que Corea del Norte haga lo que a ellos les conviene. Y por eso es esa amenaza latente, como lo llamó Trump, del hombre cohete, del Rocket Man, del señor Kim Il-jung, Kim Il-sung, Kim Il, sí, ahora se me escapa el actual presidente de Corea, de que va a atacar a Estados Unidos porque Kim Il-jung, que porque el Kim Jong-un, qué cosa, Kim Il era el papá, Kim Jong-un, la amenaza permanente del uso de la industria del poderío militar, pero es que todo viene de China y obviamente de Rusia, lo que le podía facilitar cuando no estaba tan emproblemado. Pero ese es el secreto. Entonces, da la sensación de lo que podríamos concluir en este momento, que Corea del Norte es a China como Irán es a Rusia, para que vayamos articulando ideas. Ya lo acabamos de decir, hay una expansión comercial, en ese mapa la vimos, con fines militares, con fines estratégicos, geopolíticos y de control del planeta, por medio de la ruta de la seda, del collar de perlas y la apertura por el océano Ártico. Hay un problema interno muy cerca que lo tiene y lo manejan de manera habilidosa, pero no se sabe en qué pueda terminar eso. Es la rivalidad con India. ¿Cuál es la situación? Que ellos tienen unas diferencias tanto de fronteras como de ambiciones geopolíticas, comerciales, de cantidad de geohumana, de población, de proyecto de ocupación de todos los espacios que haya en el planeta para difundir sus culturas. Y es además un odio histórico entre India y Zipang, o sea, Japón. ¿Qué ocurre en este momento? Que ambos son potencias nucleares, ambos tienen armas nucleares, ambos están en un fulgor de crecimiento económico. Ambos tienen, India más en este momento, gente suficiente para que si se arma una guerra, unos reemplacen a otros. Y ambos tienen una industria militar bien desarrollada, más la China que la India, porque la India depende mucho de compras a Estados Unidos y particularmente a Rusia, pero eh, el tema está candente ahí, son vecinos, se pueden agredir. Ya vimos en el mapa anterior que China no tiene sino una sola salida, que es por el estrecho de Malaca, que es controlado estratégicamente por la Fuerza Naval India. Entonces, si China pretende atacar a Rusia, pues sus buques, sus embarcaciones quedarían completamente bloqueadas, ya que no las puede sacar por el mar con Japón. No las puede sacar con el mar con Filipinas, porque allí está Estados Unidos, y fuera de eso Estados Unidos acaba de hacer un contrato grande de 9 bases navales más en Filipinas. Entonces no tiene sin una sola salida. Entonces eso es lo que los contiene para no atacar a India. Además, porque si se entra en una guerra, pues va a perder su plan estratégico. Pero es una realidad del componente estratégico y geopolítico de India, de China en este momento. Hay otro que viene y que lo hemos puntualizado en distintos análisis internacionales, es que China está sacando la brasa con mano ajena en la guerra de Ucrania. ¿A qué le apuesta China? A que Rusia es mi amigo y es en este momento mi aliado conveniente para desprestigiar a Estados Unidos y para presionarlo. Pero como todo tiene su pero, y en la política no hay lealtades, no hay amistades, sino hay intereses. Es una frase muy vieja que la conocemos todos quienes estamos en esta aula. Entonces, ¿a qué apuesta a largo aliento de China en Ucrania? Primero, a que si Rusia sigue en su locura y provoca una catástrofe mayor y ya entra a un combate directo con la OTAN, y la OTAN la llegara a derrotar, a eso mira el escenario de China, si la OTAN llegara a derrotar a Rusia, a China, perdón, si la OTAN a Rusia, estoy enredando, llegara a derrotar a Rusia, entonces China optaría por entrar a ser parte de la repartición del pastel, o sea,
China no entraría a combatir a favor de Rusia para protegerla de los eventuales desastres que le causaría, sino que por un lado le vendería armas para apropiarse de la riqueza petrolera y dejarla comprometida. Pero si pierde, no, ustedes perdieron, entonces yo entro a ser parte a reclamar lo mío y también a la repartija del botín. Obviamente sabemos todos quienes estamos aquí que Putin no es ningún tonto y que los que lo asesoran ese escenario lo tienen visto. Pero China le practica esa diplomacia y ese estilo como muy pausado y se le va acercando y está jugando a eso. Estados Unidos también lo sabe. Eso no significa que China no pueda suspender también su agresión contra Taiwán. Entonces es un juego de qué le conviene más y está colocándolo sobre la mesa, presionando a ver por qué lado le reviente. Pero en síntesis está sacando la brasa con mano ajena en Rusia porque puede, en Ucrania, porque puede obtener muchas ventajas estratégicas a largo plazo. Ese es el pensamiento chino. Todo lo que hagan es con la diplomacia, con la economía, dar un salto cualitativo y luego una apropiación cualitativa. Y si lo miramos, está graficado en la ruta de la seda y en el collar de perlas porque en cada parte van comprometiendo gobernantes corruptos y esa es como la cuarta reflexión que les quiero dejar hoy a ustedes respecto a Latinoamérica. Es que China ha comprado gobernantes corruptos donde ha llegado a instalar todos esos puertos y luego termina apropiándose porque no le pagan. Igual a lo que haría en caso de que Rusia perdiera una eventual guerra con la OTAN. Ustedes me deben tanto, entonces me pagan con la propiedad petrolera o con el cobre o con el oro, lo que haya allá de recursos en China, en Rusia, carbón, todo lo que haya, nos lo apropiamos porque ustedes nos deben plata. Bueno, ¿qué más pretende en este componente geopolítico? Si miramos el mapa y analizamos la visión que le están copiando a Mackinder y vemos que se van por arriba, se van por abajo por mar y por el centro por tierra, pues es lo que llamaríamos los militares un ataque coordinado, con 3 unidades en primera línea y una reserva. Miremoslo desde esa óptica y verá que es así. Están atacando a Europa para hacerle una tenaza o un doble envolvimiento con un ataque principal por el centro para llenarla de productos chinos y no solo venderle productos chinos, sino comprar todas las propiedades. Es increíble que la industria de los viñedos de Francia, que era tan autóctona y como hay tanto reflejo de identidad nacional, ahora es de propiedad china. Mucha, en el sur de Francia. Y que la estación terminal de trenes más grande de Alemania, que inclusive Hitler le dio una trascendencia fundamental en la época de la Segunda Guerra Mundial, hoy en día es propiedad prácticamente de China porque le ha metido el dinero que ustedes no se imaginan. Y para mejorar la ruta y traer los productos directamente a Europa y desde ahí, desde ese puerto ferroviario, redistribuirlos al resto del planeta. China solamente compra lo que necesita para mejorar su industria, no para consumo. El consumo lo quieren tener todo el tiempo de afuera y todo lo que sea robarse, tecnología militar, bienvenido, tecnología comercial, bienvenido, tecnología industrial, bienvenido, todo tipo de tecnologías, bienvenido, pero comprar muy poco, productos, materias primas que no tengan, pero de resto es a robarse la tecnología y a vender todo lo que puedan y a constituir una base fuerte pensando a largo plazo, que ya no son los dólares, sino que sea la moneda china la fuerte. Y para eso, pues el objetivo grande es Europa, que es el segundo mercado después de Estados Unidos. Bueno, tienen, ya lo dijimos, la fortaleza del espionaje en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Las embajadas chinas son un epicentro de espionaje. Eso no es ningún secreto para nosotros y lo sabemos que los regímenes comunistas utilizan las embajadas como espionaje. E igual los regímenes capitalistas también lo hacen. Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia. Los únicos que no sabemos de eso somos nosotros. Los latinoamericanos pensamos que las embajadas son para ir a descansar el señor embajador y toda su burocracia que lo rodea y a pasarla sabroso y cumplir un periodo y ya. Pero de espionaje ni nos interesa. De enviarle información de seguridad nacional a nuestros países, ¿para qué? ¿Qué problema va a tener Bolivia
Alemania, Colombia con Alemania, Uruguay con Alemania, eso no es problema. Eso, con tal de que más bien de pronto el embajador pueda hacer por ahí sus contraticos particulares y hacer amistades, eso es lo que les interesa. Eso sí, no faltar nunca a un cóctel ni a una reunión, porque ¿cómo va a quedar mal? Eso sería un irrespeto al cuerpo diplomático. Bueno, y entonces llegamos a la primera, o nos devolvemos a la primera pregunta que hacíamos aquí para reflexionar. Si todo eso está pasando, desde luego viene una proyección estratégica sobre Latinoamérica. Ahora miremos otro punto antes de pasar a la Latinoamérica, y es el cerco que tendría India en caso de una eventual guerra, porque todo eso se puede desatar, todo eso puede pasar, y como está el mundo, como pendiendo de un poco de fosforitos, que no es sino rastrillarlos y se enciende la mecha, pues vemos que aquí nos presenta que tiene algunos que son aliados de China, contra India, y colocan a Pakistán, pero todos sabemos que Pakistán e India tienen su problema también marcado por el tema de los musulmanes y los hindúes, que por la famosa línea Durán que trazaron los británicos y repartieron los países en forma arbitraria y quedaron etnias de lado y lado, tanto en Afganistán como en Pakistán, como en India y en Bangladesh. Entonces, se presume que aliados estratégicos serían Pakistán, y tiene armas atómicas. Ya dos poderes con armas atómicas contra China, cuyo poder está es en el occidente, no tanto en el oriente. Además que todas esas montañas del Himalaya son impasables prácticamente. Se supone que Nepal, que ha sido afectado por las conquistas del Tíbet, también sería aliado de India, pero Nepal no tiene una potencia militar fuerte, sí tiene personas que pueden participar en muchas acciones de sabotaje, etcétera. Pero bueno, estamos hablando un poco de especulaciones. Corrijo, esos serían, estoy diciendo, esos serían los aliados de China contra India. Ahora miremos los aliados de India contra China. Y entonces muestran a unos muy pocos aquí que prácticamente no serían muy influyentes. Y muestran también donde hay reclamaciones, el famoso problema que hay con China por la zona territorial al oriente del país de Bután, que es un país pequeño, y al norte de Myanmar. Esos países, esa zona está en disputa y ha generado muchos problemas. Ahora, también recordemos que India tiene un problema fuerte con Pakistán por Cachemira, ya que allí hay una mayoría musulmana, pero lo gobierna prácticamente India y mantienen con tendencias a enfrentarse. Entonces, lo que quiere decir con estos proxies es que si Pakistán y Nepal en teoría son aliados de China, en caso de un conflicto por Cachemira, podría desencadenarse algo peor ahí. Y lo mismo, hay reclamaciones de Pakistán en, en, en esa zona que podrían generar un conflicto con India y que China intercediera para meterse y las cosas se complicarían. Bueno, ahora miremos que la geopolítica china nuevamente la vemos aquí mucho más amplia, y están en las franjas, lo que es la China continental marcado con verde, la economía del cinturón de la seda o la ruta de la seda del cinturón mundial, la vemos como está muy bien pensada y ya está funcionando, que pasa por algunas regiones importantes, eh, llega hasta Irán, pero se sale de Irán en Pakistán y en Afganistán, ya que al cruzar por Pakistán hacia Afganistán, rodearon a Afganistán, y al salir hacia el sur, entonces se metieron por el puerto de Gwadar con el fin de ganar rápido el territorio. ¿Qué pretenden con esto? Pues montar una base militar, una base naval china a largo plazo aquí, que le sirva o que quede al contrario. Ya no es China, no es India la que le bloquea la salida, sino es China una amenaza que puede atacar por el occidente a India. Eso es una jugada estratégica bien pensada, de parte de China. Ahora, vemos que en Irán hay un problema complejísimo, y es que al oriente de Irán están ubicados los uigures, o los familiares de los uigures chinos, y también hay una región que llama el Khorasan, que es
de multiplicidad chiita y sunita, pero que históricamente se llama así el Jurasán o el Khorasan, y abarca gran parte de Afganistán, gran parte de Irán, y tiene una prospección inclusive hacia Pakistán. Entonces, esas gentes que tienen una identidad histórica también piensan en que algún día van a ser Estado, y eso no le convendría ni a Irán, ni a Afganistán, ni a Pakistán, ni mucho menos a la China. Entonces, China está no le convendría a la China por lo que dijimos, el contacto que tienen con los uigures al occidente. Entonces, allí está promoviendo China un desarrollo coordinado con Teherán en toda esta región para que haya desarrollo industrial en industrias petroleras, industrias minerales y tecnología agrícola con el fin de establecer como otro punto de control y a la vez establecerle otro punto a distancia a control a India y de proyección hacia el Medio Oriente y hacia Asia y hacia Europa. Como vemos, China no está jugando, tiene todo pensado y lo va desarrollando en tierra o en mar. Y también vemos que su economía de una sola ruta la marca sobre el sur o lo que se llama el África, el Asia Meridional. Entonces son conceptos que vamos entendiendo para deducir nuevamente y volver a la primera pregunta que nos formulamos. Si todo eso lo están haciendo sobre su vecindario con esa prospección y con esa idea bien montada, ¿cómo no van a estar enfocados en ir a apropiarse de nuestro potencial en Latinoamérica? Y aquí nosotros, llenos de politiqueros corruptos y de gente que la pasa peleando por su mermelada y no por lo que le corresponde al país. Aquí vemos cómo la ruta de la seda ya es una realidad, cómo sube y controla exactamente todos los puertos en el mar, y entonces ahí se llama collar de perlas. Ya no llama ruta de la seda porque no se utilizó exactamente así en la época de Marco Polo, pero sí tenía más o menos ese diseño, y aquí lo están ya reiterando, pero con la diferencia de que en diferentes puertos, aquí nombramos el de Gwadar, en Pakistán, en los límites con Afganistán, y con Irán, lo vimos que ese puerto lo lograron haciendo una carretera por el Himalaya, cruzando Pakistán y eludiendo el paso por India, por el mar de India, o por lo que está controlado por India, y avanzándole a colocarle aquí un puesto que es el que hablábamos, que así se prospecta. Por ahora es financiero, por ahora es comercial, pero a grandes rasgos y a largo plazo es la colocación de una gran base naval china aquí para encerrar estratégicamente a India, o por lo menos pretender encerrarla. Pero además se viene y rodea nada más actividad estratégica en el planeta, que es todo el Golfo Pérsico, cruzando por el estrecho de Adén y llegando al canal de Suez, entrando al Mediterráneo, y tienen un puerto que ya lo negociaron y es prácticamente chino, griego, que es el puerto de Pireo. Ese ya es prácticamente propiedad de China, se apropió, y de ahí se extiende a Italia, donde también ya compraron otro puerto, y por tierra, por Turquía, hacia el resto de Europa, tratando de ir no solo conquistando mercados, sino comprando industrias y estableciendo el control de toda la isla. Entonces, nos da una claridad de cómo están avanzando. Naturalmente en Grecia, gracias a la corrupción de los políticos de allá lograron esto. En Italia lo mismo. Ya han exigido el ensanchamiento del canal del Suez, y si tienen que venir a invertirle mucho dinero, se lo invertirán, y entonces lograrán que Egipto también se convierta en otro socio, y en un país donde Egipto, como Egipto, donde la corrupción nace de los árboles y de las palmeras, pues apenas. Eh, Tienen también, al llegar aquí a este sector, la inversión, porque ya le están haciendo, de fortalecer a Irán para que sea la presión contra Arabia Saudita, que es más proestadounidense. Pero ahora acaban de jugarse una carta muy inteligente, que fue que como Irán y Arabia Saudita no se pueden ver, y eso lo veremos enseguida, entonces hicieron que negociaran e iniciaran conversaciones, y China es la mediadora. Y de remate,
para seguir con su estrategia de sacar la brasa con mano ajena de lo que está pasando en Ucrania. Entonces llamaron a todos los países que están en las BRICS y que son los autócratas contrarios a Estados Unidos, y les dijeron que se reúnan aquí en Arabia Saudita, en la ciudad de Jeddah, que queda más o menos por aquí, a hablar de la paz de Ucrania y acabar la guerra que Rusia está haciendo allá. Están matando varios pájaros con un solo tiro y están asumiendo lo que se llama estrategia militar, la iniciativa estratégica, imponiendo las condiciones. Y claro, si les dan la oportunidad, se van imponiendo y terminan siendo los que manejan las cosas. Si ustedes revisan la historia, esa fue la estrategia del señor Stalin en la conferencia de Yalta con la repartición del mundo. Le hizo creer a Churchill que era un zorro completo de la política, y a Roosevelt les metió la idea de que ellos eran los que estaban manejando la conferencia, pero poco a poco fue poniendo sus condiciones y utilizó el histrionismo de hacerse el bravo cuando tenía que aparentar dignidad, y logró sacar las mejores ventajas en esa conferencia de Yalta. Trasladado en el tiempo, China está haciendo más o menos lo parecido, y entonces una guerra que parecía insondable entre Irán y Arabia Saudita la manejó poniéndolos a hablar como si fueran amigos, y China es el mediador que no quiere violencia y está metiéndole desarrollo al oriente de Irán, está rodeando a Arabia Saudita por el occidente con el control del puerto en Sudán, que es fundamental, pero Sudán es otro país que mantiene, como hemos visto, están en guerra en este momento allá interno, dos generales peleando por el poder. En Djibouti, que es un pequeño país aquí en el cuerno del África, y sobre todo Somalia y esta zona que es ingobernable, pues ellos ya se están apropiando y están metiéndole ferrocarriles y avanzando hacia el centro del África. Entonces van a quedar todo el oriente de África controlado, con el Golfo Pérsico, con el estrecho de Adén y el estrecho de Hormuz, donde está el collar o el cuello de botella más grande para la salida de los petroleros, con la entrada en el puerto de Guadar, que sirve de una vez de una especie de portaaviones muy grande en el futuro para controlar militarmente la región, y de una vez controlado Afganistán por el suroriente con la carretera que le metieron por Pakistán, y con el ferrocarril y las otras carreteras que van por el norte hacia Europa y hacia Turquía. Y ahí hay recursos, ¿no? Todos sabemos que hay oro, que hay gas, que hay petróleo, y ellos no simplemente van a pasar la carretera por ahí pensando en que le ayudamos porque es que ustedes son mis amigos que me están colaborando. El objetivo es mucho más grande. Bueno, entonces miremos ahora cómo está aparentemente la relación de China con Latinoamérica. La vemos así, unos países verdes. Asumamos que todavía no se han metido, pero ahora miremos qué es lo que quieren. Ellos quieren es eso. Y además lo publican en sus memes y sus mapas. Entonces esto es un llamado de atención para todos los latinoamericanos, que tenemos que pensar es hacia dónde nos quieren llevar, porque la política exterior de la Casa Blanca hacia Latinoamérica ni ha sido la suficiente, ni prospectiva, ni nuestras dirigencias tampoco han pensado en eso. Bueno, ahora miremos algunos datos que no están actualizados, pero que nos dan idea de que esto va creciendo paulatinamente. O sea, a China ya tiene seguro que va a llegar aquí, y que mientras sigamos en este tercermundismo tan aterrador, será cuestión de años, 20 años, 30 años para desarrollarlo, pero han venido haciendo una especie de altibajos con préstamos comprometedores. Aquí en el 2010, cuando estaba en furor el socialismo del siglo XXI, le hicieron préstamos a varios países y fue muy alto, por casi 36.000, 37.000 millones de dólares. Luego se fue reduciendo, y después con la pandemia China entró en contracción económica y no hay préstamos visibles en el 2020. Pero lo que sí quiere decir es que ya hicieron, dijéramos, lo que se llama en estrategia y táctica militar un reconocimiento en fuerza. Ya mandaron una unidad avanzada, una destacada, que fuera y provocara la reacción del adversario, y ya nos midieron el aceite y comprobaron que los informes de inteligencia que envían las embajadas son efectivos. Entonces hicieron algunos préstamos y ya comenzaron a colocar esas bases tecnológicas
y aprovecharon la miseria que es la dictadura cubana para colocarle ahí todo un servicio de espionaje en las narices de Estados Unidos antes de que Rusia volviera. Y Rusia, por su parte, está presionando a que Haití se descomponga más por medio de la mafia rusa y otros para apropiarse de Haití. Y en Estados Unidos están igual que en Latinoamérica, allá agarrados en si dos octogenarios son el presidente, cuando la solución es que ninguno de los dos lo sea, pero ya están enfrascados en eso. Bueno, ahora miramos inversiones que hicieron también más o menos hasta 2005 que nos dan la pauta. Obvio, Venezuela con Chávez era el que mayor les permitía inversiones, pero Argentina era el líder en los préstamos. De todos los préstamos que vimos ahora, era Argentina con los Kirchner. Y la contraprestación fue esa base de espionaje que tienen allá y la ambición que tiene China con todo eso, va creando, porque esa es una estrategia a largo plazo comunista, ir creando una realidad de que tienen derecho sobre la Antártida. Y seguramente con nuestra visión tan miope que tenemos en Latinoamérica, terminamos accediendo porque en una reunión de cancilleres los invitan a almorzar, les hablan en chino, les presentan les hacen una presentación cultural china y con eso ya los van ablandando. Y de pronto uno que otro dólar por ahí entre una maleta por mayor razón. Entonces vemos que las inversiones tienen la mayor cantidad en Venezuela. Brasil también con Lula les recibió y ahora que regresa, pues naturalmente hará. Ecuador era el tercero. Ahí hay unas obras, Elefante Blanco, y unos contratos que hicieron que están en, en proceso de desarrollo con dificultades. Argentina no se quedó atrás. Bolivia inició con 3.2 millones. Jamaica, que quien lo creyera, se supondría que por ser colonia británica estaría completamente atada a la corona, y miren ahí. México, no estaba López Obrador, pero ya iniciaban. Y ahora en los préstamos se nota que Argentina es el que más préstamos ha hecho, y ahí está la lista de los países que recibieron préstamos de China. Esto no es gratis, es como diéramos un reconocimiento en fuerza. Está un poco estancado por la pandemia, por la guerra económica que tienen con Estados Unidos, pero lo más importante es que está dentro de un plan estratégico. Ahora, miremos la inversión que han tenido en el 2020, a pesar de que no hicieron préstamos, sí hicieron inversión en algunos países de Latinoamérica. Y vemos que en el 2021, a pesar de la pandemia, invirtieron cerca de 22.000 millones de dólares en el continente. No tenemos la cifra exacta en qué países lo hicieron, pero estos son cifras muy serias de Bloomberg, que es una entidad que analiza muy bien la economía, y eso ya deja pensando que el plan estratégico sigue vigente, que hay problemas por lo que todos conocemos, por la pandemia, por la contracción que tienen, por la tensión que puede haber la guerra en Taiwán, por lo que demanda la guerra de Ucrania, la crisis de los granos, etcétera, pero ahí están y invirtieron 21.000 millones en el 2021. Para el 22 bajaron un poco y llegaron más o menos a 19.000, y se calcula que en el 23 lo que va corrido o que iba corrido hasta marzo, que hicieron esta ayuda, ya habían 10.000 millones. Entonces, si en 3 meses llevaban 10.000 millones, quiere decir que si se mantiene la tendencia, podrían subir inclusive a 40.000 millones en Latinoamérica. Y ahora aquí esta ayuda nos presenta la participación de la economía, de las inversiones chinas en los ingresos que tuvo la economía latinoamericana en el periodo. Entonces, también nos da a entender que hay unas curvas que bajan y muestran que en este momento está incidiendo en el 5% de los países donde está presente, pero que esto puede cambiar. Ahora, vemos aquí otra realidad, es que aunque la inversión ha sido poca, los préstamos han sido pocos, y dijéramos que la inversión sí ha crecido entre el 2000 y el 2020, aquí vemos algo interesante. Aquí vemos algo interesante, y es que el comercio durante los 20 años ha sido con mayor tendencia en todos los países de Latinoamérica, más chino que estadounidense. Y aquí vemos Estados Unidos, el que estaba con azul y controlaba, y por ejemplo Brasil tenía una gran incidencia en el mercado argentino, y las cosas cambiaron y ahora el mercado argentino está cooptado por China, el chileno también, el mismo brasileño ya no tiene la fuerza de extenderse,
y solamente en Uruguay tiene mayor influencia la mercadería brasileña. Eso entre el 2020, entre el 2000 y el 2020, son 20 años en que la evolución se produce y algo raro está pasando. Entonces quiere decir, o nos pone a reflexionar más que la amenaza es real y que cuando hay esos movimientos, como los que ustedes conocen mejor que nosotros, de lo que está ocurriendo en Bolivia con la cercanía con Irán, que es un proxy de los dos, es porque es una estrategia integral, no es algo que está por allá etéreo, que se lo imaginaron, que estaba suponiendo, no, sino que las cosas van cambiando. Y por ejemplo, España, que tenía el control o Venezuela, mejor, que tenía el control sobre Cuba, pues entró en esa crisis tan tenaz desde el gobierno de Maduro y ahora el mayor comercio que entra a Cuba es de España. Pero al ritmo que van las cosas, y si ya se metieron a Jamaica, que queda por aquí abajo, pronto el comercio dará la vuelta, dará el vuelco y quedará también China. Y en Centroamérica, con la salida que les dio el señor Ortega de desconocer a Taiwán y reconocer únicamente a China, muy pronto tendrá ese cambio de tendencia en el comercio. Probablemente los chinos no se han metido de frente a Nicaragua es porque lo ven un país inestable y que no saben en qué momento se cae Ortega o que se arma una guerra civil allá con todo lo que pasa y entonces están dejando pasar las cosas. Y a los demás países del Triángulo Norte no se han metido por el problema de las maras y el narcotráfico y la violencia y las pandillas y la inestabilidad social que hay y todos esos problemas, pero naturalmente que esa garganta que les falta ahí es solo para cooptar a Colombia y Ecuador que están todavía no están en el control de China y desde luego apuntarle a la joya y la corona de Latinoamérica que sería México y con la circunstancia agravante que tienen costas enfrentadas con todos estos países, porque el oriente de China queda por aquí, solo que tiene la traba del mar que es controlado por otros países y les obliga a salir por Malaca y dar la vuelta por abajo o dar la vuelta por todo el Atlántico y les salen muy costosos. Entonces ese es el tema de la geopolítica china en Latinoamérica. Ahora miremos un poco los componentes geopolíticos de Irán. Entonces, en su entorno, Irán es una amenaza real de armas nucleares porque están construyendo el proyecto, hicieron el pacto con Estados Unidos, no lo cumplieron, Estados Unidos tampoco lo cumplió, ni los demás países, y van avanzando, y eso es cuestión de tiempo que ya Irán va a salir con su cuento que hace su primera prueba de armas nucleares, apadrinado por China y Rusia, o sea que jamás el Consejo de Seguridad de la ONU los va a impedir. Tienen una industria militar que realmente es admirable. Y los únicos que les han bloqueado esa industria militar son los israelíes. Todos sabemos por qué, ¿no? Que el objetivo de Irán es destruir a Israel y el objetivo de Israel es no dejarse destruir de Irán. Entonces, esa creciente industria militar tiene muy buena tecnología. De hecho, le están vendiendo a muchos países del mundo. Uno de ellos, Rusia, por mencionar alguno. Y en Latinoamérica, pues ya hay varios comprado y están haciendo consorcios, como ustedes no lo saben, el de Bolivia y Venezuela, pero apuntan hacia más. Y con esos dos padrinos que tiene China y Rusia, y mirando la prospección de todos, pues quiere decir que ese triángulo lo que está haciendo es un bloque para atacar no a Estados Unidos, sino atacarlo en su punto débil. O sea que están aplicando otro principio de la estrategia militar que es válido en geopolítica. Sea fuerte donde su adversario es fuerte, pero también sea fuerte donde su adversario es débil, que por demás era una frase de Mao Zedong. Eh, Irán ha vulnerado todas las sanciones económicas que le han impuesto, porque tiene una catarata de sanciones económicas de Occidente, tanto de Estados Unidos como la Unión Europea, por todo lo que sucede en el régimen, ¿no? La violación a los derechos humanos, las intervenciones que tienen en los países vecinos, el apoyo al terrorismo con Hezbollah y con la Guardia Revolucionaria, eh, la agresión que hicieron contra Irak en la década de los 80, y hay una larga lista de razones por las cuales están sancionadas, pero en especial por ser patrocinadores del terrorismo. Sin embargo, con la complicidad de varios países, entre ellos Turquía, han logrado sacar millones de barriles de petróleo al comercio negro del petróleo y con eso se han sostenido.
La economía interna es más o menos fuerte. De hecho, han podido desarrollar esa industria militar y han desarrollado también mucha investigación. A diferencia de los chinos, Irán no se está robando la tecnología en toda parte, sino que trata de producirla por formación de sus científicos, de sus universidades y por adquisición por otros medios legales en el exterior. Y han avanzado. Es un país que no lo podemos minimizar ni lo podemos desconocer. Tienen los persas, porque ellos son persas, ellos no son árabes, son una raza muy inteligente. Además, fueron potencia muchísimas décadas y siglos en la historia de la humanidad y nunca han estado alejados de los desarrollos de todos los procesos de conflictos y diplomacia y comerciales en el mundo. Entonces, es un país que hay que tenerle cuidado y no mirarlo simplemente como un segundón de Rusia o China. Ellos tienen una lucha por la preponderancia islámica en el arco chiita, ya lo veremos en una ayuda y lo entenderemos mejor eso. Tienen a dos puntales de diplomacia exterior de presión y mientras China lo hace con el comercio, con la inserción en el desarrollo de los demás países, ellos lo están haciendo con Hezbollah, que es el Partido de Dios, que es una agrupación integrista de orientación chiita extremista, que utiliza el terrorismo como forma de imponerse, y la Guardia Revolucionaria, que es como la guardia personal de los ayatolás para sostenerse en el poder. Son instrumentos de terror interno y externo, y son elementos de presión. Y en todas las guerras que hay en el Medio Oriente, conflictos y problemas, allá están metidos esos dos grupos. Inclusive en Israel, por medio de Hezbollah, apoyan a Hamas y al otro grupo, de acuerdo a como varíen las circunstancias, en la franja de Gaza y Cisjordania. Es, sin lugar a dudas, el proxy más importante de Rusia y China, tanto en el Medio Oriente como en el Golfo Pérsico. Y si recordamos el mapa y las tendencias de ambos, pues Rusia quiere, en primera medida, recuperar todo lo que fue su Unión Soviética y llegar más allá del Cáucaso, mientras que China pretende controlar el comercio, las posiciones militares, las posiciones navales, y la diplomacia y la tecnología a largo plazo. O sea, es mucho más integral. Rusia es mucho más directo de sostenerse en un concepto que siempre han tenido, que la madre patria rusa, para estar segura, tiene que estar muy fuerte allende sus fronteras y ser el poder. Pero en síntesis, ambos tienen cercanía con Rusia y China, perdón, con Irán, y Irán es el proxy de Rusia y China en esas dos regiones. Es gobernado por una dictadura teocrática despiadada. Eso nace desde la época de Mahoma, cuando muere el yerno, y un califa de eso se declara en herencia de él y lo niegan. Y entonces, como iban 11, quedó el cabalístico número 12, que no ha llegado el nuevo califa que va a salvar a el mundo musulmán, y entonces se dividieron en dos, en los que están con los sunitas, que dicen que ya Mahoma fue el último y que no hay uno más, y que ni siquiera los otros fueron califas, y que no hay sino un solo califa, un solo difusor que es Mahoma, y entonces ahí se dividieron, y como los persas, no eran árabes, entonces optaron por rebeldía, por asumir la confesión chiita, y en el 79, ante todo el trabajo propagandístico que había hecho el ayatollah Khomeini, se tomaron el poder y se inventaron una figura que no existía en el Islam, es que ese nuevo proceso antes de que llegue el califa definitivo que los va a salvar o el ayatollah que los va a salvar, entonces hay unos que tienen que gobernar para que el pueblo esté orientado. Y entonces si los extremistas sunitas de ISIS y Al-Qaeda aplican el terror para imponerse, estos hacen lo mismo. Y ahí hemos visto todos los problemas que hay, el asesinato de una mujer que se les murió detenida porque no llevaba el velo puesto en la cabeza y la torturaron y se murió en una estación de policía, ha generado unas protestas que no paran, ya llevan como 6 meses en eso o más, y ya al mundo se le olvidó publicarlas, pero eso es todos los días, y hay muertos, y hay heridos, y hay detenidos, y la presión internacional no suena porque ellos son musulmanes y aplican la famosa teoría de que a nosotros nos tienen que respetar todo lo que es islámico aquí y afuera,
pero nosotros no respetamos ninguna ley que no sea la nuestra. Y con ese cuento nos imponen igual que los comunistas, igual que los chinos, expansionistas, y cada quien se va apropiando de sus teorías autocráticas en ese mismo orden de ideas sin que los países occidentales tengan la capacidad suficiente para ponerlos en cintura. Solo las sanciones económicas o las limitaciones de visas son las que los aplacan un poco, pero no acaban con los problemas. Hay otro problema complicadísimo allá, es que el mundo anda en un desorden tenaz. Es que Irán, además de los proyectos que ya dijimos que tiene desarrollo con China, ha logrado un extraño compadrazgo con Qatar. Qatar es uno de los países más extraños del mundo. Es rico en gas, sobre todo. Tiene petróleo también, pero sobre todo gas. Y tiene la capacidad de abastecer al mundo de gas durante muchos años, al mundo entero. Y entonces con esa industria han crecido y han generado una serie de actividades contrarias al mundo musulmán y han desafiado a Arabia Saudita, han desafiado a los demás países islámicos, porque ellos son sunitas, y han hecho una especie de compadrazgo con Irán y con Al Qaeda. Entonces, cada vez que Qatar mete la nariz en algo, inmediatamente genera escosores, y ahí vimos todos los escándalos que se armaron en la reciente Copa Mundo de la forma como lograron apropiarse del control. Entonces, si eso lo hacen allá, pues es obvio que lo que están buscando aquí en Latinoamérica es activos estratégicos y hacer parte de un conjunto, no es aislado. Que por ahora el plan no esté bien articulado por las dificultades que hay, no importa, pero ya está trazado y sobre todo China es la que tiene más claro lo que quiere hacer y cómo utilizar a sus proxies. Este es el famoso arco chiita. ¿Cuál es el problema? Que como vemos aquí, los chiitas en cada país tienen una proporción menor a los sunitas. Entonces, en cada país hay una diferencia. En algunos son de mayoría chiita, como en Azerbaiyán, como en Bahrein, como en Yemen. Pero en síntesis, lo que quiere decir es que más o menos el 20% de los musulmanes en el mundo es chiita y el 80% es sunita. El gran complique es que los sunitas están encabezados por el reino saudita y que los chiitas están encabezados por el reino iraní. ¿En qué incide eso en Latinoamérica? Resulta que la mayoría de los islámicos que hay en Latinoamérica, con excepción de Trinidad y Tobago, que son mayoría, los sunitas, en los otros países son mayoría chiita. Entonces, en la frontera, en la triple frontera de Argentina, Paraguay y Brasil, la mayoría es chiita. En la frontera colombiana y venezolana también son de mayoría chiita. En Argentina hay una inmigración importante de chiitas, no tan grande, pero que fueron los autores del atentado terrorista contra la mezquita. Y cuando la justicia argentina tenía a miembros del gobierno argentino de la época y de la línea de los Kirchner metidos en eso, entonces extrañamente se suicidó el fiscal. Luego demostraron que había sido asesinado y la señora Kirchner estaba metida en eso, pero como a los comunistas cada vez que los van a juzgar por los delitos que cometen, están atacando al pueblo, entonces eso era un ataque contra el pueblo argentino, que era odio político de sus adversarios, y ahí se quedaron. Eso no ha progresado mucho. Pero el punto es que al ver que la mayoría chiita o musulmana es chiita en Latinoamérica, quiere decir que Irán, que apoya eso, y que esa mayoría chiita en el mundo donde está regada con ese integrismo o ese fundamentalismo islámico pro-iraní, busca extenderse, recurre siempre al apoyo de Hezbollah y la Guardia Revolucionaria. Ellos naturalmente lo niegan, pero ese es el ejercicio. Entonces, ¿cómo buscan fortalecerlo para ir reduciendo esa influencia saudita y ese crecimiento que necesitan ellos para aumentar la militancia chiita? Pues inicialmente han pensado en construir un arco chiita que abarque esta región como la vemos, que incluya a Líbano, a Siria, a Irak y obviamente a Irán, que es de mayoría chiita, extenderse a Bahrein y llegar abajo al sur del Golfo Pérsico, aquí en Yemen, donde están los porcentajes de las poblaciones graficados y nos indican
quiénes son mayoría de uno u otra confesión, entre chiitas y sunitas, y explican muy claro, por ejemplo, la fundación de Hezbollah. Hezbollah fue establecido en 1982 en el Líbano con el fin de conquistar al Líbano, que tiene una importante cantidad de chiitas, pero sobre todo para tener un punto perfecto de amenaza permanente contra Israel y una salida al Mediterráneo para continuar hacia Europa. Ellos creen todos en la misma cosa, de que eso se va progresando y que la estrategia del vientre va multiplicando la presencia de los musulmanes hasta que controlen el mundo entero. Tampoco es un secreto. Eso lo dijo Boumediene desde el año 64 y lo practican tanto chiitas como sunitas. Vemos que en Siria, desde el 73, han sido mucho más cercas los chiitas con los alawitas. Y los alawitas prácticamente son de confesión chiita, aunque tienen algunas diferencias, pero por conveniencia se han unido. Y con el apoyo de Irán a la dictadura siria, pues cada vez son más cercanos, ya que el señor Bashar al-Assad es de la etnia alawita. En Irak pasó una cosa complejísima que todos sabemos. Saddam Hussein era sunita, pero él no era religioso, sino era un sunita, practicante sí, no extremista, y manejaba el país con mano de hierro. ¿Y cuál es el problema? Que son árabes, pero por la cercanía histórica, y geográfica y geopolítica con Irán, la mayoría son chiitas. Entonces esas etnias estaban completamente reprimidas por Saddam Hussein, igual que los kurdos, porque en Irak están los tres, kurdos, chiitas y sunitas. Y ahí también hay kurdos que son chiitas y kurdos que son sunitas, pero eso es otro tema. El punto es que cuando cae Saddam Hussein, Estados Unidos, para pretender devolverle la tranquilidad a toda esta gente, impuso que el gobierno fuera chiita de mayoría. Entonces los sunitas implementaron los ataques de Al-Qaeda y de ahí nació ISIS, que es en extremis sunita. Y vemos que Irán, pues la mayoría es chiita, 90-95% de la población es chiita, y que desde 1979, con la revolución del Ayatollah, están todos en el poder. Y así los demás países nos da el cuadro de que ellos lo que quieren es construir este arco para bloquearle la salida a los musulmanes sunitas hacia el norte, separar a Turquía, que es supuestamente laico, pero ahora que el señor Erdogan volvió a ganar, se está volviendo mucho más religioso y está generando otro punto de conflicto que sería para otro conversatorio analizarlo. Bueno, aquí vemos también algo muy importante que dice que 5 de los mayores productores de petróleo están ubicados en la zona. Y vemos que están ahí entre los 5 productores principales. Está Arabia Saudita de primero, que está allá. Luego miramos Irán, que está en el 6º lugar. El segundo, Emiratos Árabes, que está en el 7º lugar, el tercero. Irak, que está en el 8º lugar, que es el octavo. Y Kuwait, que está en el 10º lugar, es el quinto de esa zona. Entonces quiere decir que Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes, que forman una especie de semicírculo aquí geográfico, están entre los 10 mayores productores de petróleo y que entre los los grandes depósitos de reservas están esos mismos, y además está uno muy cercano que es Libia, que también tiene una gran cantidad de reservas de petróleo. Eso quiere decir que el problema religioso está bien marcado entre Irán, Irak, sobre todo Irán con Arabia Saudita, y por eso China metió la mano y muy hábilmente los puso a negociar, y ahora le ofreció a Arabia Saudita que sea el epicentro de la negociación de lo que pasa en Ucrania. Tiene a los Emiratos Árabes, hay vecinos de Qatar con sus problemas, y entonces los ha puesto más a que negocien y no a que peleen. Pero además están metidos aquí en la guerra de Yemen, que unos y otros apoyan a los que sean. Y como decíamos, aquí Egipto, que es otra país potencia en términos generales del Medio Oriente, es muy proclive a la corrupción, y China, con el interés de controlar todo esto que está aquí en los límites, pues una maravilla para que unos y otros influyan. Entonces es necesario hacer toda una diplomacia entre estos
y lograr que ellos se conviertan en las plataformas de lanzamiento de la estrategia china. Y ahí está la importancia de que Irán sea un proxy y que Arabia Saudita se vaya alineando con Rusia. Un juego complejo, pero es una realidad. Aquí vemos que hay otro problema ya más marcado, es que hay 4 potencias regionales. En un mapa presentan 3, pero nosotros creemos que son las 4 del mundo islámico. Y sobre las 4 hay intereses obvios de las grandes potencias y sobre todo de la geoestrategia china, porque se le atraviesan en el camino a sus proyectos y tiene que manejarlas, y eso quizás es lo que lo demora a que venga a Latinoamérica. Está en Turquía, que ya dijimos que es un país de mucha proyección, está en Irán, Arabia Saudita y está Egipto. Aquí únicamente ponen un triángulo Turquía-Irán y los ponemos los dos para compararlos, pero nos parece que es más válido este que nos presenta el orden mundial. Ahora miremos qué pasa con el triángulo Argelia, Rusia e Irán. Nadie había hablado de Argelia aquí, pero es que es otro país fuerte, de una tradición revolucionaria muy conocida. Se le rebotó a Francia al mismo tiempo con la Indochina, apoyó la rebelión en Indochina, caída Indochina en manos de los comunistas. Inmediatamente Argelia siguió con su revolución, puso en jaque al mismísimo general de Gaulle, y a la larga fue una de las causas del retiro posterior de Gaulle, y finalmente se independizó de Francia. Y Argelia ha venido manejando mucho yihadismo, muchos problemas, y entonces imagínense ustedes esa combinación de yihadismo desde Argelia, que es contrario por ser sunista a Irán, pero Irán con su tecnología nuclear avanzada y con su industria armamentística y su capacidad de negociar petróleo por debajo de la mesa y la posición geoestratégica que le permite mangonear. Y fuera de eso, Rusia metida allí alimentando todos estos conflictos de África y la región. Es un polvorín que incide porque ellos trasladan todos esos problemas. Eso es como cuando una familia se va a vivir a otro país. Dicen que le va a cambiar la vida así, pero los problemas que llevan los trasladan de un país a otro. Entonces ellos se trasladan también con sus problemas a donde llegan. Miremos un poco de lo de Latinoamérica. No vamos a entrar en detalles porque además el auditorio conoce mucho más que nosotros el tema, pero vemos unas fotos que nos indican que hay una estrategia y que le están manejando muy bien y que las ayudas o las fotos lo demuestran, porque ni en política, ni en los negocios, ni en la diplomacia, nada se hace gratis. Nadie regala un lápiz en una feria con una promoción si no está interesado en vender más lápices. Nadie abre una relación de que quiero ayudarlo porque sí, no. Ese quiero ayudarlo es porque detrás hay un interés. Entonces quiero ayudar a Bolivia para que mejore su sistema de defensa nacional. ¿Y qué hay detrás de todo eso? Si ya vemos que hay una serie de alianzas y de intereses en otras partes que son muy evidentes y que están jugando con vidas humanas y con destinos, pues es para la deducción y para complementar la reflexión de que Irán está cumpliendo su parte dentro de un plan que la orquesta china y que lo maneja, pero que hay dificultades como la de Ucrania, los conflictos internos y las diferencias religiosas, pero que poco a poco lo tratan de articular y no sabemos hasta dónde pueda llegar. Aquí algo más es con Venezuela, también unas fotos y nos muestran que desde 2013, aquí vemos la foto, la fecha y la dejamos intencionalmente, ya el señor Ahmadinejad se ha reunido con Chávez y siguieron luego, y aquí ya vemos a Maduro reunido con el Ayatollah, que es el poderoso allá en Irak, en Irán, hablando de mejorar los lazos comerciales, diplomáticos, tecnológicos y de seguridad. Y pues no es que repetimos, no es que la seguridad y o los elementos de seguridad que venda Irán sean desactualizados, porque vemos que los drones que le han vendido a Rusia han sido efectivos contra Ucrania, eso no se puede negar, y que tienen misiles ya, se dice que tienen hasta misiles balísticos, por lo menos ya tienen misiles de largo alcance con capacidad de atacar desde Teherán a Londres o cualquier capital europea. Pero el punto es que a esa distancia, con un idioma distinto y una cultura distinta, ¿qué hace Venezuela metido allá? Solo por el problema ideológico que tiene con Estados Unidos, nos está afectando al continente, a todo el continente, porque está trayendo a un elemento que es poco conveniente
por sus credos fundamentalistas, por su odio contra Estados Unidos y porque toda la vida hemos vivido en Latinoamérica con mil problemas. Y cuando pudiera haber una luz para comenzar a resolver los problemas internos, entonces nos vamos a traer problemas externos de una geopolítica que no nos corresponde directamente y que no debíamos aceptarla, pero que estos señores populistas y oportunistas que no miran más allá de la nariz, pensando únicamente en hacerle daño a Estados Unidos, se están tirando a todo el continente y la posibilidad de integrarnos. Y vemos también que el señor Correa estaba metido y le armaron un escándalo, pero como siempre suele suceder en Latinoamérica, terminó en escándalo de que Irán estaba lavando dinero del petróleo que vendía clandestinamente por medio de Ecuador y otros elementos. Y si estaba lavando dinero el petróleo, pues quiere decir que también estaba moviendo actividades de Hezbollah y actividades clandestinas. Quién sabe qué más destape el paso de los años. Pero son las realidades que tenemos. Y luego vemos que le hicieron ese escándalo. Y por último tenemos aquí pues el acuerdo que ustedes conocen, que la justificación que da la Cancillería ecuatoriana y pues, boliviana mejor por lo que está haciendo y hace un resumen de algunas de las visitas que hizo el presidente iraní a Bolivia y cómo lo recibió Evo Morales. Entonces llegamos a las conclusiones. China, Rusia e Irán sí son un eje del mal contra Latinoamérica, no es una frase de cajón de Estados Unidos. La segunda, hay una multipolaridad que no se basa en el desarrollo autónomo de los pueblos, como ellos quieren decirlos, para que no haya una sola potencia, sino lo que quieren es una multipolaridad de la autocracia y del terror para que dos o tres poderosos controlen. Todos los activos estratégicos de Latinoamérica están en la mira porque está demostrado que si están en la mira los de otros países, pues China no vendría aquí a decir, no, es que los latinoamericanos me caen muy bien y como no han sido capaces de desarrollarse por estar peleando entre ellos, yo sí vengo a ayudarles. No, ellos vienen es por los objetivos y por seguir expoliando. O sea, la misma visión que han tenido las colonias en África y que tuvo la corona española sobre Latinoamérica, pero ahora adobadita y adosadita con el cuento del desarrollo económico y el intercambio comercial. Es una estrategia de manipulación. Y llega precisamente de punto, que su diplomacia es comercial, es tecnológica, es expansiva, pero siempre lleva implícito la inducción a la corrupción y la amenaza del cobro coactivo. Ese es el fondo del asunto. ¿Para qué? Pues para apropiarse de los objetivos, de los activos estratégicos. Es un reto frontal para Estados Unidos en su hemisferio, pero allá agarrados entre dos octogenarios que debían estar más bien ya cuidando a los nietos dedicados a causarle problemas al pueblo estadounidense y al país en una exacerbación de odios y de tensiones cuando ninguno de los dos debería estar ahí. Hay una transnacionalización de los delitos y hace parte de la política exterior, sobre todo de Rusia y de Irán. China lo maneja de otra manera y sus delitos son enfocados es más al robo de información y al espionaje. Los delitos rusos e iraníes sí están relacionados con las mafias, con las tratas de seres humanos, con el narcotráfico. E inclusive en Siria montaron una fábrica de anfetaminas, de fentanilo, que es lo que está de moda, y de allá salen todos los días toneladas de anfetaminas contra el mundo. No se nos haga raro que un día de estos Israel les haga una visita y les destruya esa fábrica. Hay proyectos integrales sobre planes estratégicos y aquí nos queremos detener un poquito. La política tiene que ser orientada sobre planes estratégicos, sobre objetivos y eso no lo entendemos en Latinoamérica. Aquí somos muy dados a que yo me voy a la cabeza y ustedes me siguen y es que estamos en contra de X o Y, pero bueno, ¿y cuál es el proyecto? No, no importa, es que ahí vamos haciendo, porque es que los demás lo han hecho tan mal que no hay forma de decir por dónde comenzar. Y es mentiras, porque no hay concepción de defensa nacional, de seguridad nacional, de desarrollo nacional, nada. Lo que hay es una concepción de oportunismo y quienes manejan todos esos temas son los que menos conocen de ellos. Y los que conocen, por lo general, no les gusta meterse en política por toda la podredumbre que hay alrededor. Entonces, eso nos lleva a concluir que es la miopía geopolítica de nuestras dirigencias las que nos tienen como estamos.
Pues mi coronel Terán, creo que me alargué un poco, pero ustedes han sido muy gentiles y muchas gracias por haberme escuchado. Adelante, mi coronel. Muchísimas gracias, mi coronel Villamarín, por tan importante y completa exposición suya de análisis geopolítico sobre particularmente los intereses de China y de Irán en Latinoamérica. Obviamente, para que usted pueda llegar a las conclusiones que nos ha leído, necesariamente ha tenido que hacer un encuadramiento de la geopolítica de China e Irán a nivel global, a nivel, obviamente, de sus fronteras, de sus continentes respectivos, para posteriormente finalizar con el análisis de las acciones y objetivos geopolíticos en Latinoamérica. Tenemos todavía algunos minutos más, mi coronel. Voy a dar lectura a algunas consideraciones, particularmente y comentarios que han sido expuestos en el chat. La primera indica: excelente análisis, felicidades. Lamentablemente debo retirarme. Mi pequeña observación es que los chinos ya se han apoderado de los recursos naturales de muchas regiones, minerales estratégicos. Su plan ya se está implementando desde hace años. Su opción, entre comillas, a la fuerza, si da comillas, no le veo. No creo que se dé por más amenazas que hayan. Su proceder es gradual y de los recursos. Ese es un primer comentario. El segundo hace referencia a lo siguiente: la invitación a Bolivia a participar de la cumbre de los BRICS responde al enfoque geopolítico de búsqueda de recursos por parte de China. Internamente la presentan como un reconocimiento a la gestión de gobierno. Ese es un segundo comentario. Y acá tengo algunas preguntas, mi coronel, y comentarios también de su exposición. Usted muy bien mencionó que particularmente China, más allá de los intereses que tiene a nivel global, en los componentes geopolíticos de China, habló de la rivalidad con la India. Sin embargo, tanto la India como la China son parte de los BRICS. Entonces, ¿cuál sería, en su criterio, los objetivos e intereses tanto de China como de la India en ser parte de los BRICS? Sí existe una rivalidad entre ambas potencias. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Aquí es que este es un juego de intereses, sobre todo comerciales, pero históricamente está demostrado que el comercio es el eje de la geopolítica y que detrás de la geopolítica tiene que estar la fuerza. Dígase, temprano o tarde, pero tiene que estar, porque, y la teoría de Mahan es esa: mucho poder marítimo comercial, pero detrás un poder naval fuerte. La teoría de Haushofer era esa: el crecimiento vital del Estado y respaldado por la fuerza. Entonces aquí ambos están jugando a lo mismo. ¿A qué es lo que juegan? Como no tienen la capacidad individual de decir vamos a desafiar a Estados Unidos, porque no la tienen en su posicionamiento, entonces lo mejor es generar las alianzas que les permitan el intercambio de tecnologías, si es que se puede, o de comercio. Y naturalmente hay un buen comercio entre China e India, es otro de los fenómenos raros, pero diplomáticamente, internamente, en medidas de seguridad, se odian a muerte y en cualquier momento podrían terminar en una guerra. Entonces, lo que vemos aquí son intereses que están calculadamente manejados de ambos lados, pero es como el cuento, ¿no? Tanto el cántaro al agua que al fin se rompe, con una circunstancia: que India se precia de ser el país más democrático, más grande del mundo o más poblado del mundo,
porque tienen ya 1.000 y pico de millones de personas y funcionan en una democracia. Pero el señor Narendra Modi, que está de presidente, es más autócrata todavía el, que el chino. Y tienen un punto en que sí están de acuerdo los dos, es en que odian a los musulmanes. Entonces, la autocracia china contra los musulmanes en uigures es terrible, pero la que tienen los hindúes contra los musulmanes allá no les queda atrás. Entonces, como ven, hay una serie de intereses que son compartidos, otros que son de rechazo. Ambos tienen intención de expandirse, ambos quieren controlar el mar. Entonces, son puntos que a la final, por muchas amistades que tengan de conveniencia en los BRICS, los van a llevar a una fricción, como ha sido, dijéramos, históricamente, la relación entre Francia e Italia, entre Francia e Inglaterra, entre Francia y Alemania, que terminó en guerras. Es como un concepto que nos daría una claridad un poco acerca de lo que pasa allí. Gracias, mi coronel. Acá tengo otra pregunta que me envían. Si podría puntualmente mencionarnos cuáles son los objetivos de China e Irán puntualmente en Latinoamérica. Esto será particularmente referido a tener control y acceso a recursos naturales y en particular a las tierras raras. Claro, mi coronel, es que diéramos que ellos lo resumen, ese par de elementos que usted dice, recursos naturales y tierras raras, en lo que llaman los activos estratégicos o dicho de una manera más comercial y más en términos de economía, la materia prima. Entonces China quiere ser la fábrica del mundo y lo dicen, es que más en su plan estratégico está escrito así. China debe ser la fábrica del mundo y la despensa del mundo. Pero como no tenemos los recursos, tenemos que traerlos a buen precio para China y a un mejor precio cuando lo vendamos. Entonces, claro, las tierras raras nuestras son fuertes, el litio, el cobre, el oro, la plata, el níquel, etcétera, que están en todo el continente. Perú es riquísimo en eso. Bolivia, ustedes tienen una riqueza grande. Entonces quieren cogerla, pero además ellos quieren coger el control de la explotación de recursos locales, como el gas, el petróleo, bueno, otros, la agricultura, y quieren también tener el control estratégico de los cruces que unen el mundo, como el canal interoceánico de Colombia y el desarrollo de las ciudades trayendo toda la ingeniería china, como lo están haciendo en el África. Entonces hay un interés en Latinoamérica por mejorar la red ferroviaria y es necesarísimo, pero ellos la tienen es enfocada a que esas ferrovías no simplemente son la explotación de lo que le significaría un pago de peajes o de construcción o de pagos, etcétera, sino lo que ellos quieren es que sean parte del proyecto chino de la expansión comercial, o sea, una extensión de la ruta de la seda. Y a la vez ir cercando a Estados Unidos y quitándole ese sector comercial para quedarse con el control estratégico de todos estos activos, incluido el turismo. Entonces es una visión mucho más macro y de pronto nosotros nos enfrascamos en Latinoamérica por no estar empapados simplemente en un segmento y ellos la quieren es macro y por eso la desarrollan paso a paso. Muchas gracias, mi coronel. Acá tengo una pregunta más. ¿Usted considera que los intereses geopolíticos, tanto de China y de otras potencias emergentes a nivel mundial en nuestro continente, se deben a que en su momento Latinoamérica también fue considerada el patio trasero de los Estados Unidos? Y obviamente han habido intereses geopolíticos de los Estados Unidos en nuestro continente similares a los que hoy China e Irán tienen, particularmente en el ámbito de los recursos naturales y más allá de su influencia política, económica y comercial en nuestro continente. En conclusión, ¿considera usted que estamos en
una situación de confrontación de intereses geopolíticos entre China y los Estados Unidos, y los perjudicados somos los países de Latinoamérica? Mi coronel, la confrontación estaba demorada en darse. Resulta que las potencias europeas, después del Tratado de la Triple Alianza y de la doctrina Monroe, no se metieron en Latinoamérica, era precisamente por la distancia y porque a principios del siglo XX Estados Unidos se la ganó de mano a España y se apoderó de las Filipinas y de una vez bloqueó a China y Japón en su expansión que pudieran tener hacia el continente. Entonces, eso era algo que estaba por darse, pero el manejo de la política interior de Estados Unidos les tuvo problemas y les impidió. No es la misma intención de Estados Unidos, porque Estados Unidos lo que quería tener era un patio trasero en el que se contentaba con mantener unos gobernantes afines, un comercio y una ayuda permanente como de dádivas, pero no tenía una visión de desarrollar estos países para sacar el fruto de sus inversiones de la manera como lo está pensando China, que diseñó el collar perdón, el collar de Pelas y la ruta de la seda sobre Eurasia, y de hecho se le metió en la casa a Estados Unidos en todos los países de la OTAN y la Unión Europea, sus socios, sus proxies allá, y si lo hizo allá, pues con mayor razón lo piensa hacer aquí. Entonces sí hay una responsabilidad grande de Estados Unidos, sobre todo de la dirigencia, que no miró más allá de lo que podía ocurrir. En cambio, China sí lo está mirando con una perspectiva mayor, enfocada en la teoría del control económico, pero con todos los adherentes que eso trae paralelos. Esa sería la diferencia, coronel. Muchísimas gracias, mi coronel. No habiendo más preguntas ni comentarios, quiero agradecerle por su brillante exposición. Como siempre, realmente usted nos mantiene actualizados con el análisis y la información que nos brinda fruto de su investigación permanente a nivel global. Y obviamente tenga la certeza, mi coronel, que toda la información y todo el análisis que usted ha realizado nos permite actualizarnos en el ámbito del análisis de la coyuntura geopolítica a nivel regional, continental y mundial. Como usted muy bien mencionaba en su exposición, es importante que los países de Latinoamérica estemos unidos, más allá de los intereses ideológicos de izquierda o de derecha, sino que pensemos en una alianza continental que nos permita justamente lograr aquello que nuestros institutos de estratégico nos inculcan y enseñan: el de velar por el bienestar nacional y obviamente poblacional de las generaciones venideras. Nuevamente, mi coronel, muchísimas gracias a usted. Felicidades por el trabajo que lleva adelante a la cabeza de la Fundación de Excelencia, Liderazgo y Transformación en Colombia. Y pues estamos seguros de contar con su presencia nuevamente a futuro en este auditorio virtual del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales. Le invito, mi coronel, a sus palabras de despedida. No, muchísimas gracias a usted, mi coronel, y a todos los asistentes por la solidaridad y la disciplina y el interés que han tenido por estos puntos de vista que todos sabemos son académicos, no son la palabra de mi Dios, pero sí son referencias que nos sirven para analizar y seguir en el debate académico, enriqueciéndonos y formándonos más conceptos, pero en particular que podamos multiplicar en cada uno de nuestros países, así sea a pocas personas, pero que multipliquemos esa preocupación, porque el futuro es del continente entero y no lo hemos entendido. Por estar peleando, igual que en la época ya, entre una casta y la otra, se nos olvida que el futuro del continente es mucho más grande
y que su ubicación geográfica es privilegiada al punto que fue poblado, ¿no? Y que sus recursos comenzaron a ser no explotados, sino expoliados, porque no hay proyectos organizados. Invitados todos a que promovamos siempre que se organice, que todo sea estratégico, que todo tenga objetivos, y así podemos salir de estos embrollos que nos meten los malos dirigentes. A todo Latinoamérica, mi coronel, mil gracias por su invitación y siempre será un honor poder compartir con ustedes y escucharlos para aprender más todos de todos. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias, Luis Coronel. Igualmente para usted, un feliz día. Y un saludo especial a todos los componentes. Yo aprovecho la oportunidad para invitar a todos los que aún permanecen en este salón virtual para la próxima exposición a realizarse el próximo jueves sobre un tema específico relacionado a la independencia de Bolivia. En vistas, ustedes conocen, estamos a días de celebrar el 198º aniversario de fundación de Bolivia. En consecuencia, la próxima semana nos dedicaremos a hacer un análisis de todos los antecedentes y prolegómenos a la fundación de Bolivia. Nuevamente, muchas gracias a todos los asistentes a esta brillante exposición del coronel Luis Villamarín y les deseamos un feliz día y que Dios los bendiga. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.